Hay cosas que uno espera de la violencia, un asalto, una venganza, un crimen pasional, pero cuando el asesino es un niño, todo lo que creemos saber se desmorona, porque se supone que los niños no matan, se supone que los niños no entienden la muerte, se supone que los niños no deberían cargar con una pistola, un cuchillo o un crimen, y sin embargo en México eso ya no es una excepción, es una realidad. En este video exploraremos 9 casos escalofriantes de menores que asesinaron. Algunos lo hicieron por impulso, otros por venganza, otros porque el crimen organizado les robó la infancia, y otros simplemente porque nadie les enseñó que matar no era un juego. Desde tiroteos escolares hasta ejecuciones ordenadas por narcos, pasando por leyendas urbanas de presidentes y figuras públicas, esta es la parte más oscura de la infancia mexicana. I Got You Destroys presenta 9 niños asesinos mexicanos. Pero antes de comenzar, revisa si aún estás suscrito al canal. En las últimas semanas, varios creadores han reportado un bug en YouTube que desuscribe a usuarios sin aviso. Si ya no estás suscrito, vuelve a hacerlo. Es gratis, toma 2 segundos y ayudas mucho a este proyecto. Ahora sí, comencemos. Número 9. El 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, un salón de clases se convirtió en el escenario de uno de los actos más oscuros que se hayan registrado en una escuela mexicana. Federico Guevara Elizondo tenía 15 años, acababa de llegar al colegio, era el niño nuevo, callado, reservado, no se metía con nadie, no destacaba, pero tampoco era problemático. Algunos compañeros lo describieron como tranquilo, algo tímido, alguien que simplemente estaba ahí. Sin embargo, guardaba un secreto que nadie imaginaba. Aquella mañana, durante una clase de química, Federico sacó de su mochila una pistola calibre 22, le apuntó a un compañero y disparó. Posteriormente, le dio a la maestra. 4 personas fueron heridas, entre ellas un compañero que más tarde contaría en un podcast que no entendía por qué Federico le había disparado. Yo ni me llevaba mal con él, me cayó de sorpresa, pensé, qué mala onda, yo no te hice nada. Después de disparar, Federico se llevó el arma a la boca y se quitó la vida frente al resto del salón. Todo quedó grabado por la cámara de seguridad del aula, el vídeo, filtrado y luego retirado de internet, mostraba con brutalidad la secuencia exacta de los disparos. México entero quedó conmocionado, era la primera vez que el país presenciaba un tiroteo escolar documentado en vídeo, y más aterrador aún, perpetrado por un adolescente común, uno que acababa de llegar. En su cuenta de Facebook, Federico había compartido contenido relacionado con Columbine y otros tiroteos escolares. Muchos no lo notaron, otros lo vieron, pero no pensaron que fuera en serio. Al final, todo parecía una advertencia silenciosa que nadie supo escuchar. El arma pertenecía al padre, estaba guardada en casa sin medidas de seguridad. Tras el ataque, hubo una oleada de críticas a la facilidad con la que los menores acceden a armas en los hogares y también a la falta de atención psicológica en las escuelas. La maestra murió días después por la gravedad de las heridas. Las víctimas sobrevivientes tardaron años en recuperarse, pero lo que dejó marcado a muchos fue la aparente normalidad del atacante. No era el clásico niño acosado ni el agresivo, era el nuevo, el invisible, el que no se metía con nadie. Y quizás por eso nadie lo vio venir. Número 8. Chihuahua, 14 de mayo de 2015. Christopher Raimundo Márquez, de solo 6 años, salió de su casa como cualquier otro día con su camiseta de rayas, tenis y una sonrisa rota por la pobreza, pero firme como cualquier niño con ganas de jugar. Le dijo a su madre que iría a jugar con sus amigos. Nunca volvió. Horas después, su cuerpo fue encontrado enterrado bajo escombros, basura y una llanta, en un terreno baldío de la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Chihuahua. Estaba amarrado de pies y manos con una cuerda de tendedero y tenía la cabeza destrozada con piedras. Los responsables no eran adultos, no eran narcos, no eran desconocidos, eran 5 niños, entre ellos una niña, todos menores de entre 11 y 15 años. La noticia paralizó al país. La versión oficial fue brutal. Los 5 agresores invitaron a Christopher a jugar, a secuestrar y rescatar. Lo amarraron como parte del supuesto juego, lo golpearon con un palo y finalmente lo apedrearon hasta matarlo. Uno de ellos lo estranguló.
Después cavaron una fosa improvisada, lo enterraron y lo cubrieron con basura. Pero lo más escalofriante no fue el acto, sino la calma con la que los agresores confesaron. Declararon que no pensaban que se fuera a morir, pero también que nadie iba a preguntar por él, como si supieran que, por ser pobre, por ser invisible, su muerte no dolería tanto. Christopher vivía con su madre y sus hermanos. Su padre los había abandonado. La colonia donde vivía era conocida por el abandono, la violencia y la normalización del crimen. Los niños agresores crecieron entre golpes, callejones sucios, drogas y programas de televisión donde la violencia era entretenimiento. El caso detonó un debate nacional. ¿Cómo procesar penalmente a niños asesinos? ¿Qué falla más, la justicia o el entorno? Algunos de ellos fueron internados en centros de reintegración social de menores. La menor involucrada fue canalizada a tratamiento psicológico. Los medios lo titularon como el crimen infantil más aterrador del México reciente, y no por la sangre, sino porque el asesinato no nació del odio, sino de la imitación, la indiferencia y la falta de conciencia sobre lo que significa matar. Christopher no fue asesinado por maldad, fue asesinado por otros niños que ya no sabían distinguir entre un juego y un crimen irreversible. Número 7. En México, todos los presidentes cargan con rumores, pero pocos han arrastrado un mito tan macabro, tan persistente, tan perturbador como el que envuelve a Carlos Salinas de Gortari. La historia, repetida por generaciones, dice que cuando Carlos tenía apenas 4 años, asesinó a una sirvienta doméstica con un rifle en la casa de su familia. La fecha aproximada, diciembre de 1951. La escena, una casa acomodada en la Ciudad de México, con pasillos silenciosos y criados atentos. El pequeño Carlos, jugando con un arma de fuego, le disparó a una joven empleada que pasaba cerca. El disparo fue mortal. ¿Un accidente? ¿Una negligencia? ¿Un acto frío? Eso nunca quedó claro. Lo que sí dice la leyenda es que el caso fue silenciado de inmediato, que, por el poder de su padre, Raúl Salinas Lozano, político priista con conexiones profundas, bastó para enterrar todo. El arma, el expediente, el nombre de la víctima. No hubo denuncia pública, no hubo investigación, no hubo funeral mediático. Solo rumores y un niño que creció sin consecuencias. Décadas después, cuando Carlos llegó a la presidencia, el mito resurgió con fuerza. La izquierda lo usó como ataque político. Los medios lo repitieron con tono de leyenda oscura. Revistas, libros y columnas mencionaban el supuesto asesinato como si fuera un secreto a voces. Incluso el periodista José Reveles escribió sobre el caso como una historia incómoda que todo el mundo conoce pero nadie puede probar. Carlos Salinas nunca ha desmentido la historia directamente y eso solo ha alimentado la sospecha. A diferencia de los otros casos de este top, aquí no hay sentencia, ni cárcel, ni evidencia formal. Solo una historia que ha sobrevivido más de 70 años en el inconsciente colectivo mexicano. Una historia que, aunque carece de pruebas, encaja demasiado bien con el perfil que muchos construyeron de Salinas durante su presidencia. Frío, calculador, intocable. ¿Es verdad que mató a una sirvienta cuando era niño? No lo sabemos, pero el simple hecho de que México entero lo crea posible dice mucho. Porque hay leyendas que se sienten reales no por lo que ocurrió, sino por lo que representa el silencio. Número 6. La secundaria técnica número 61, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, era una escuela como cualquier otra. Pasillos llenos de ruido, mochilas tiradas en las bancas y discusiones adolescentes que rara vez pasaban de gritos o empujones. Pero un día cualquiera, ese equilibrio se rompió para siempre. Brandon Alexis, de 13 años, se enfrascó en una discusión con uno de sus compañeros. Las versiones varían. Algunos dicen que fue una burla, otros dicen que ya existía una rivalidad previa. Lo único seguro es que ambos salieron al patio para arreglarlo a golpes. Pero Brandon no fue con las manos vacías. Sacó un cuchillo de cocina que había traído oculto en la mochila y en medio del pleito apuñaló a su compañero directamente en el abdomen. El ataque fue rápido, certero y brutal. El adolescente herido fue trasladado de inmediato a un hospital, pero murió poco después por la gravedad de la herida. La escena dejó a todo el plantel en shock. Nadie podía entender cómo un pleito tan común terminó en tragedia. ¿De dónde sacó el cuchillo? ¿Por qué lo llevó? ¿Por qué lo usó? Brandon fue detenido en el lugar y procesado conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Fue internado en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, donde se le dictó medida de privación de la libertad mientras se determinaba su situación jurídica. Lo más impactante del caso fue su normalidad. No hubo planeación, no hubo crimen organizado ni venganza, ni dinero, solo un pleito entre adolescentes, pero en un país donde la violencia ya no sorprende, los niños comienzan a verla como parte de su día a día. Brandon no era un monstruo, era un niño que decidió que perder una pelea era peor que matar. Y en una sociedad que normaliza la violencia desde la primaria, esa lógica, aunque enferma, se está volviendo cada vez más común. Número 5. Sinaloa, 2007. En un hogar humilde de la ciudad de Culiacán vivía José Francisco, un niño de 10 años que compartía techo con su madre, su padrastro y una hermanita de apenas 3 años. Nadie en la colonia sospechaba que algo anduviera mal, pero una tarde la rutina se convirtió en tragedia. La pequeña fue reportada como desaparecida. La familia buscó en calles, casas vecinas, terrenos baldíos, no hubo rastro. Fue hasta el día siguiente que la madre, movida por una corazonada, abrió un ropero viejo que estaba en la casa. Ahí, envuelta en una cobija, encontró el cuerpo de su hija. La niña tenía señales de haber sido golpeada brutalmente en la cabeza. La autopsia reveló que murió por traumatismo cráneoencefálico severo, y lo más escalofriante fue que el responsable estaba dentro de la casa, su propio hermano, José Francisco. Cuando fue confrontado, el niño confesó. Dijo que su hermanita lo había sacado de quicio, que lo molestaba mientras él intentaba ver la tele, que la golpeó con un objeto que encontró cerca, que no pensó que la mataría. Los vecinos dijeron después que la familia vivía bajo presión. El padrastro tenía antecedentes de violencia, la madre trabajaba largas jornadas. José Francisco era un niño retraído, sin amigos, acostumbrado a quedarse solo con su hermanita por horas. La Fiscalía de Justicia de Sinaloa determinó que, por su edad, José Francisco no era imputable penalmente. De acuerdo con las leyes mexicanas, fue puesto bajo custodia del DIF estatal para evaluación psicológica y tratamiento, aunque nunca se supo públicamente qué ocurrió con él después. La historia desapareció de los medios poco tiempo después, como si hubiera sido demasiado incómoda para ser recordada, pero quienes la conocieron no la olvidan, porque este no fue un crimen impulsado por odio ni celos, fue un crimen nacido del abandono, del descuido, de la falta de supervisión y de un niño que no sabía que podía matar hasta que lo hizo. Número 4. No se llamaba así. Nadie nace con un apodo como ese. Tacita, lo apodaron, y él se nombró a sí mismo Tacita de Fierro, porque le faltaba un pedazo de oreja y, según contaba, su perfil parecía el de una taza rota. Pero no era solo una burla infantil. El fierro no duele, el fierro no se rompe, decía, y por dentro él se había vuelto igual, duro, callado y lleno de grietas que no sanan. Tacita tenía padre, pero ese no fue consuelo. Su padre era un alcohólico drogadicto y abusador que un día hizo lo impensable. Para probar su lealtad al crimen organizado, entregó como ofrenda a su hijo menor, Sorullo, el hermano de Tacita. Aquella tarde dijo que saldrían a comprarle ropa. Tacita, curioso, se escondió en el coche para seguirlos. Y lo que escuchó lo marcó para siempre. Su hermanito, apenas un niño pequeño, gritaba y pedía ayuda. «No, papá, por favor, ayúdame», suplicaba. «No, carnal, ayúdame tú». Y luego vino el silencio. Lo descuartizaron. Tacita no pudo hacer nada. No gritó, no corrió. Solo escuchó cómo su familia se deshacía por dentro, mientras su padre lo dejaba claro. El crimen venía antes que la sangre. Después de eso, Tacita fue enviado a una especie de internado, pero no a uno normal. Era un centro clandestino, fuera del sistema, donde los niños en situación de calle o con lazos al narco eran encerrados para ser reeducados. Ahí no había reglas, solo castigos, y ahí Tacita cometió su primer asesinato. No fue venganza, fue escape. Junto con otros niños planeó una fuga, la condición, matar al director. Y así lo hizo, lo golpearon, lo apuñalaron, lo callaron, y por primera vez la sangre no le dio miedo, le dio libertad. Desde entonces, la violencia dejó de ser una excepción y se convirtió en su forma de vida. Con los años, Tacita se volvió sicario del crimen organizado, mató muchas veces, cobró, ejecutó, sobrevivió. Hoy, ya adulto, su historia fue contada en el podcast Los Niños del Narco, donde relató todo con una calma que hiela la sangre. No busca perdón, no se justifica, solo narra.
y cada palabra suya es un retrato de un México donde los niños no juegan con pistolas, las disparan. Tacita de fierro ya no mata, pero su infancia quedó sepultada con su hermano, y su historia es un recordatorio cruel. Hay niños en este país que no nacieron malos, solo los educaron para no tener alma. Número 3. Zamora, Michoacán, abril de 2023. Una tarde cualquiera, dos niños jugaban en el patio de una casa. Tenían 10 y 11 años, se conocían desde siempre, vecinos, amigos, compañeros de aventura en bicicleta, escondidas y videojuegos. Esa tarde, uno de ellos entró a su casa y sacó un arma real, una pistola, no de juguete, una verdadera. Pertenecía a su padre, estaba guardada, mal, al alcance de cualquier mano curiosa. Y el niño, como si fuera parte del juego, apuntó y jaló el gatillo. Disparó a quemarropa. El otro niño cayó, agonizó y murió minutos después. Los gritos alertaron a los vecinos, llegó la policía, llegó la ambulancia, pero el daño ya estaba hecho. Lo que más estremeció a las autoridades no fue el hecho de que un menor disparara, fue la frialdad con la que el niño explicó que no pensó que el arma fuera a servir de verdad, que lo había visto muchas veces en la tele, en TikTok, en videojuegos. El padre fue detenido por omisión de cuidados y posesión irresponsable de armas, pero al niño, por su edad, no se le imputaron cargos penales. Fue puesto bajo la custodia del DIF y recibió atención psicológica. Su nombre, por razones legales, nunca fue revelado. Los medios lo bautizaron como el niño pistolas y aunque el apodo parece salido de una caricatura violenta, el trasfondo es todo menos gracioso. Este no fue un crimen con intención, fue una tragedia nacida de tres cosas: negligencia, desinformación y la cultura de la violencia que se infiltra en todos los rincones del país. Porque cuando las armas están más cerca que los libros y la realidad se confunde con el juego, cualquier niño puede apretar el gatillo, y cuando lo hace ya es demasiado tarde para decirle que era solo una pistola de verdad. Número 2. Durante los años 90, en plena era de los tabloides y la televisión de nota roja en México, surgió una historia que estremeció a miles de personas, no porque fuera comprobable, sino porque todos conocían a alguien que decía haber escuchado de buena fuente. La historia era simple pero perturbadora. Un niño de no más de 10 años había asesinado a sus abuelos en su propia casa, los mató mientras dormían, los degolló con un cuchillo de cocina. Cuando lo encontraron, estaba cubierto de sangre, con los ojos muy abiertos, y dijo una sola frase antes de que lo detuvieran: "El diablo me lo pidió". Así nació el mito del niño del demonio. Los noticieros amarillistas lo retomaron, las revistas de crímenes lo replicaron, en las calles se decía que había ocurrido en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en Guadalajara. Nunca quedó claro el lugar, ni la fecha, ni siquiera el nombre real del niño. Algunos decían que hablaba con una voz más grave de la normal, otros juraban que tenía fuerza sobrehumana, que se reía cuando lo esposaron, que decía frases en latín. La historia creció, se deformó, se convirtió en una leyenda urbana con tintes satánicos, alimentada por el auge del pánico moral en México. Lo cierto es que no hay registros oficiales de un caso así, ningún expediente judicial, ninguna fotografía, ninguna sentencia, solo recortes de revistas sensacionalistas con títulos como "Niño poseído mata a sus abuelos" o "El diablo vive en el cuerpo de un niño mexicano", pero su impacto fue real. Muchos niños recuerdan haber tenido miedo de quedarse solos en casa después de escuchar esa historia. Algunos padres empezaron a prohibir películas de terror y programas del diablo por miedo a que sus hijos se les voltearan, porque no importaba si era verdad o no. Importaba que México, por primera vez, miraba de frente la posibilidad de que el mal no solo viviera en adultos, sino también en cuerpos pequeños, en risas inocentes, en la mirada de un niño. Y en un país que ha hecho de la violencia parte del paisaje, esa historia fue como un espejo roto, reflejaba lo peor de nosotros, aunque nadie pudiera probar su origen. Número 1. En la historia de México moderno hay heridas abiertas que no están en los libros de texto. Hay secretos que duermen en hemerotecas polvorientas, en periódicos olvidados y en versiones silenciadas por el poder. Uno de esos secretos tiene nombre: José Ramón López Obrador, hermano del expresidente de México. El 8 de junio de 1969, en Villahermosa, Tabasco, José Ramón, de 15 años, murió por un disparo en la cabeza. El arma, una pistola Colt calibre .38, fue detonada en la tienda familiar llamada Novedades Andrés.
el único testigo directo, su hermano, Andrés Manuel López Obrador. La historia tiene al menos 3 versiones, todas documentadas por medios locales de la época: Diario de Tabasco, Rumbo Nuevo y Diario Presente, quienes narraron el hecho como una tragedia confusa, violenta y envuelta en contradicciones. Según los reportes, José Ramón tomó la pistola con intención de asustar a un amigo llamado Ramón, empleado de una zapatería cercana. Andrés Manuel le advirtió que dejara el arma. José Ramón respondió con burlas: "Lo que pasa contigo es que eres un miedoso, de todo te espantas". Poco después, un disparo sonó. José Ramón cayó al suelo con una herida de entrada en el parietal derecho y salida en el mastoides izquierdo. Murió en la banqueta desangrado, mientras su hermano intentaba auxiliarlo. El arma estaba registrada a nombre del padre, don Andrés López Ramón, quien, según los testimonios, había recibido la pistola como pago de una deuda. La había dejado en el casillero de la tienda. Nadie fue detenido. La muerte fue declarada accidental, pero la herida social nunca se cerró. Con los años, el silencio se hizo oficial. Cuando AMLO comenzó su carrera política, el tema dejó de mencionarse. Cuando llegó a la presidencia, los medios que se atrevieron a tocar el caso fueron vetados de conferencias y publicidad oficial. El nombre de José Ramón López Obrador desapareció del discurso político. ¿Fue un accidente? ¿Fue un acto de imprudencia infantil? ¿O fue una reacción colérica, como han insinuado algunos contemporáneos del presidente, que lo describen de joven como berrinchudo y explosivo? Lo cierto es que la historia quedó enterrada, pero no olvidada, y hoy, más de medio siglo después, el disparo sigue resonando. No solo por la bala, sino porque el poder, cuando no quiere recordar, se vuelve cómplice del silencio. Nos gusta pensar que los asesinos nacen con una mirada fría, con cicatrices visibles, con señales que los delaten. Pero lo más aterrador de estos casos es que no fue así. Muchos de ellos parecían niños normales, niños que jugaban, que iban a la escuela, que decían buenos días, y un día dejaron de ser víctimas para convertirse en victimarios. Y aunque algunos fueron arrastrados por el crimen organizado, otros mataron por enojo o confusión, no hay un patrón, no hay un solo culpable. Pero si algo une estas historias es el vacío, el abandono, la falta de límites, de atención, de amor, de consecuencias reales. Los niños no deberían matar, pero en este país algunos lo hacen antes incluso de saber escribir su nombre completo. ¿Qué opinas de estos casos? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegas al final del video va a ser el caso que más te impactó de este top. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.